Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y cosas buenas. Y si no es así, bueno, espero que este vídeo les suba el ánimo. Hoy, amigos, tenemos algo gordo, pero gordo, gordo de verdad. Si vieron el título, ya saben de qué va la cosa, exclusiva, los detalles del megaproyecto del dúo se revelan. Sí, lo escucharon bien. Estamos a punto de destapar toda la información jugosa que han estado esperando. Prepárense porque lo que viene es explosivo. Para los que son nuevos por aquí, y si todavía no lo hacen, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre hay contenido interesante, desde análisis de noticias, críticas de películas y series, hasta, como hoy, exclusivas que los dejarán boquiabiertos. Así que suscríbanse. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué dúo? ¿De qué proyecto? Pues bien, estamos hablando de, * nombre del dúo, los ídolos de la escena *. Sí, ese dúo que tanto nos gusta, que tanto nos ha hecho vibrar con su música, sus actuaciones, todo. Y lo que se viene, amigos, es monumental. Hemos estado siguiendo de cerca, como buenos detectives, cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada rumor, cada pista. Y después de mucha investigación, de muchas fuentes confiables, hemos reunido información exclusiva sobre el megaproyecto que tienen entre manos. Empecemos por el principio, ¿qué sabemos? Lo primero que tenemos que decir es que este no es un proyecto cualquiera. No es un álbum de estudio más, no es una gira de conciertos normal. Estamos hablando de algo grande. Se rumorea, y digo se rumorea, porque aún no está confirmado al 100%, pero las fuentes son muy confiables, que este proyecto involucra una película. Sí, amigos, una película. Una película protagonizada por * nombre del artista 1, Alejandro el León Ramírez * y * nombre del artista 2, Sofía la Serpiente López * y muy probablemente con * nombre del actor o actriz invitado, Ricardo el Maestro Fuentes * en un papel importante también. ¿Y de qué va la película? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según nuestras fuentes, la película se centrará en la historia de * Rebelión en el Paraíso Tropical *. Imagínense. Alejandro el León Ramírez y Sofía la Serpiente López, en la gran pantalla, interpretando un papel que seguramente les exigirá lo mejor de sí mismos. Ya puedo sentir la emoción. Las fuentes también sugieren que la película estará llena de música. Por supuesto. ¿Qué sería de * los ídolos de la escena * sin su música? Se espera que la banda sonora incluya canciones originales, compuestas e interpretadas por ellos, y también versiones renovadas de algunos de sus éxitos. Esto, amigos, es oro puro. Pero la cosa no para ahí. La película, según la información que hemos recopilado, no es un simple proyecto cinematográfico. Se rumorea que es un proyecto de gran presupuesto con un equipo técnico de primer nivel. Se habla de locaciones espectaculares, efectos especiales increíbles y, por supuesto, una narrativa cautivadora que nos mantendrá al borde del asiento. Para aquellos que no están familiarizados con * los ídolos de la escena *, permítanme darles un breve resumen. Alejandro el León Ramírez y Sofía la Serpiente López son mucho más que un dúo musical, son un fenómeno cultural. Con su fusión única de ritmos latinos, letras profundas y actuaciones enérgicas, han conquistado corazones en todo el mundo. Sus conciertos son legendarios, sus discos rompen récords de ventas y su influencia en la moda y el estilo de vida es innegable. Ahora se preparan para incursionar en el mundo del cine, y las expectativas son altísimas. La historia de Rebelión en el Paraíso Tropical promete ser una epopeya llena de drama, romance, acción y, por supuesto, mucha música. La trama, según nuestras fuentes, se desarrolla en un paradisíaco archipiélago ficticio, donde la opresión y la injusticia reinan. Alejandro el León Ramírez interpretará a un líder rebelde, carismático y valiente, que lucha por liberar a su pueblo de las garras de un tirano despiadado. Sofía la Serpiente López, por su parte, dará vida a una mujer fuerte, inteligente y enigmática, que se convierte en el principal apoyo del protagonista y en su interés amoroso.
Ricardo el maestro Fuentes, en un papel aún no revelado completamente, podría interpretar a un mentor sabio, a un villano maquiavélico, o tal vez a un aliado inesperado. El misterio añade un condimento extra a la expectación. La película promete explorar temas como la lucha por la libertad, la justicia social, el amor en tiempos de adversidad y la importancia de la unidad. La narrativa estará salpicada de giros inesperados, momentos de gran tensión y escenas de acción espectaculares, todo ello ambientado en un entorno visualmente deslumbrante. La fotografía, según las fuentes, será un festín para los ojos, con paisajes exóticos, colores vibrantes y una estética que evoca la riqueza cultural y natural del paraíso tropical. Pero la película no se limitará a ser un simple escaparate visual. Las canciones originales, compuestas e interpretadas por los ídolos de la escena serán el alma de la historia. La música actuará como un catalizador emocional, amplificando las sensaciones de los personajes y conectando al público con la trama de una manera visceral. Se espera que la banda sonora sea una mezcla de ritmos latinos, baladas emotivas y canciones de protesta, que reflejen la diversidad musical y la evolución artística del dúo. Las versiones renovadas de sus éxitos serán adaptadas para encajar en la narrativa, dándole un nuevo significado y una nueva vida a sus canciones más emblemáticas. ¿Y el equipo técnico? Nuestras fuentes indican que se han contratado a algunos de los profesionales más reconocidos de la industria cinematográfica. Se habla de un director de fotografía ganador de varios premios internacionales, un diseñador de producción que ha trabajado en algunas de las películas más taquilleras de los últimos años, y un equipo de efectos especiales que promete crear escenas de acción y fantasía visualmente impresionantes. El presupuesto de la película, según los rumores, es astronómico, lo que indica la ambición de los productores y su confianza en el éxito del proyecto. ¿Cuándo se estrenará esta maravilla? Bueno, aquí es donde la cosa se pone un poco más difusa. Las fechas oficiales aún no han sido confirmadas, pero las fuentes apuntan a el próximo. Se especula con un estreno mundial en cines, seguido de su lanzamiento en plataformas de streaming. Si es así, la espera se hará eterna. Pero créanme, amigos, la espera valdrá la pena. Ahora, hablemos del marketing y la promoción. ¿Cómo van a dar a conocer este proyecto? Pues bien, según nuestras fuentes, ya se están planeando campañas de marketing muy agresivas. Se espera el lanzamiento de trailers espectaculares, teasers en redes sociales, entrevistas exclusivas con Alejandro el León Ramírez y Sofía la Serpiente López, y por supuesto, mucho merchandising. Prepárense para ver la cara de los ídolos de la escena en todas partes. Las estrategias de marketing incluirán una fuerte presencia en redes sociales, con contenido exclusivo para los fans, concursos y sorteos. Se espera que los ídolos de la escena participen activamente en la promoción de la película, realizando entrevistas en medios de comunicación de todo el mundo, asistiendo a premieres y festivales de cine, y compartiendo detalles sobre el rodaje y la producción. Se espera que el lanzamiento de la banda sonora sea un evento en sí mismo, con lanzamientos de sencillos, vídeos musicales y presentaciones en vivo. El merchandising, como era de esperar, será masivo. Se planean lanzar líneas de ropa, accesorios, juguetes, artículos de colección y todo tipo de productos relacionados con la película y sus personajes. Se espera que los fans se vuelvan locos por estos productos, que se convertirán en objetos de deseo y en una forma de demostrar su apoyo a los ídolos de la escena y a su nuevo proyecto. Y aquí viene lo bueno, la cereza del pastel. No solo tendremos una película, amigos. No. Según nuestras fuentes, este proyecto va mucho más allá. Se rumorea que este proyecto formará parte de un universo más amplio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es muy probable que veamos más películas, series, videojuegos, y mucho más contenido relacionado con este universo. Es como el Marvel de los ídolos de la escena Impresionante. Este universo expandido, que podríamos llamar el universo tropical, incluiría no solo la película Rebelión en el Paraíso Tropical, sino también secuelas, precuelas, spin-offs, series de televisión, cómics, novelas gráficas y videojuegos. Los personajes de la película podrían protagonizar sus propias aventuras, explorando nuevas historias y expandiendo el mundo creado por los ídolos de la escena Se espera que este universo sea una plataforma para nuevos talentos, tanto en la música como en la actuación y la producción audiovisual.
El objetivo es crear una franquicia duradera y rentable, que genere ingresos para el dúo y para todos los involucrados en el proyecto. Hemos hablado de la película, de la banda sonora, del marketing, del universo. Pero, ¿qué hay de la esencia de Asterisco, los ídolos de la escena Asterisco? ¿Cómo se refleja su estilo, su personalidad, en este proyecto? Según las fuentes, este proyecto es una extensión de su arte, de su visión. Se espera que la película refleje sus valores, sus inquietudes, su sentido del humor. Es Asterisco, los ídolos de la escena Asterisco en estado puro. La película, según nuestras fuentes, será un reflejo de la pasión de Asterisco, los ídolos de la escena Asterisco por la música, la cultura latina y la lucha por la justicia social. Las letras de las canciones originales estarán llenas de mensajes de esperanza, empoderamiento y resistencia. Las actuaciones de Alejandro el León Ramírez y Sofía la Serpiente López serán auténticas y emotivas, mostrando su versatilidad como artistas y su compromiso con sus ideales. La película también incluirá elementos de humor y romance, que añadirán un toque de ligereza y diversión a la trama. Se espera que el estilo visual de la película sea vibrante y colorido, con una estética que evoca la belleza del trópico y la energía de la música latina. El objetivo es crear una experiencia cinematográfica que sea a la vez entretenida, inspiradora y conmovedora. Y por último, pero no menos importante, hablemos de las expectativas. ¿Qué esperamos de este proyecto? Pues bien, esperamos una película que nos haga reír, llorar, reflexionar. Esperamos una banda sonora que nos erice la piel. Esperamos una experiencia que nos marque. Y sobre todo esperamos que Asterisco, los ídolos de la escena Asterisco nos sigan sorprendiendo con su talento y su creatividad. Las expectativas son altas, pero la trayectoria de Asterisco, los ídolos de la escena Asterisco nos da motivos para creer que el proyecto cumplirá con las expectativas. Su compromiso con la excelencia, su pasión por su trabajo y su conexión con sus fans son las claves de su éxito. Con Rebelión en el Paraíso Tropical, el dúo busca conquistar un nuevo público y consolidar su posición como uno de los artistas más importantes de la escena musical y cinematográfica. Amigos, esta es la información que hemos logrado recopilar hasta ahora sobre el megaproyecto de Asterisco, los ídolos de la escena Asterisco. Es mucha información, lo sé, y estamos hablando de rumores, pero la información que tenemos es sumamente fuerte. Es probable que haya más detalles por revelarse en las próximas semanas, así que estén atentos al canal. Voy a seguir investigando y les mantendré al tanto de todo. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Sé que ha sido largo, pero es que había mucho que contar. Hemos hablado del megaproyecto de Asterisco, los ídolos de la escena Asterisco, una película, una banda sonora, un universo. Todo un mundo por descubrir. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya emocionado tanto como a mí. Si es así, déjenme un buen like. Eso me ayuda mucho a seguir creando contenido. Y si tienen alguna pregunta, comentario o incluso información que puedan aportar, déjenla en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Están emocionados por el proyecto? ¿Qué esperan ver? Cuéntenme. Recuerden, amigos, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con todo el mundo que sepa que le gusta Asterisco, los ídolos de la escena Asterisco y la emoción de estas noticias. Entre todos, hagamos que este vídeo llegue a la mayor cantidad de gente posible. Muchas gracias por ver, por su tiempo, por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.